Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra primera transmisión del día de hoy. El día de hoy estamos en esta transmisión referente a la maestría en Derecho de Daños. Les presento a la maestra Marisol Martínez, que es la coordinadora de la maestría, y también al maestro Julián Canan, que es un importante ponente dentro de la misma y especialista en la materia, ¿no? Primero que nada, quiero comentarles que, como bien saben, vamos a tener una nueva convocatoria de inscripción a la maestría y ya saben que siempre buscando en INDECA que se capaciten, que tengan las mejores oportunidades. Dialogué un poquito con la maestra Marisol para llegar a esta increíble promoción. Todos aquellos que se inscriban a la maestría, si solo pagan su inscripción, van a tener una semana totalmente gratuita de acceso a todos los cursos de INDECA. Pero si van a pagar su inscripción y su colegiatura, no va a ser solo una semana, va a ser un mes completo de acceso a la capacitación gratuita de INDECA. Les vamos a dejar un link donde ustedes van a poder conocer toda la oferta académica que manejamos para que nos puedan conocer un poquito más, para que descubran cómo es la dinámica en INDECA. Y bueno, maestra Marisol, me gustaría que les platicara un poquito de la cápsula que vamos a tener el día de hoy referente a la maestría. Gracias, Vale, muchísimas gracias. Mira, a propósito de lo que nos comentas, el motivo de estas charlas y cápsulas que estamos publicitando ahorita tiene dos objetivos. Primero, dar a conocer que estamos por aperturar dos grupos de maestría en Derecho de Daños. Debido a la trascendencia y sobre todo al impacto que ha tenido en las generaciones que ahorita ya están cursando, nos han pedido que abramos otros grupos. Estos grupos se van a abrir, son dos los que tenemos programados para abrir en grupo sabatino de 9 a 1 de la tarde. Iniciará el 8 de febrero con una duración de 2 años. Y entre semana, un segundo grupo para quienes no puedan estar en sábado, pueden tomar entre semana, que se va a impartir en los días miércoles y jueves de 7 a 9 de la noche. En ambos grupos es completamente virtual. Son durante 2 años y el programa académico que ofrecemos, bueno, la verdad es que es bastante amplio con respecto al derecho de daños. Hemos diseñado un programa especializado para esta materia en donde se vean temas de vanguardia, se vean temas que hoy en día lo tenemos en la jurisprudencia como casos relevantes que han dado una evolución muy importante a este tipo de derecho, que ya lo manejamos como una disciplina autónoma, y ustedes verán, ¿no? En la secuencia de las ponencias, de las clases, cómo se van desarrollando y construyendo poco a poco este tipo de derecho. Nuestros ponentes son nacionales e internacionales. Vean ustedes, tenemos ponentes de Chile, Argentina, Colombia y obviamente nacionales. Y es por eso que ofertamos la maestría virtual, porque para los ponentes que son internacionales sería imposible venir a dar la cátedra. Pero bueno, ellos son los que van a estar constantemente capacitando en los módulos, cada uno diseñado. Tenemos jueces, tenemos postulantes, tenemos penalistas, tenemos académicos, que les va a dejar mucho, mucho, mucho en esta maestría. Entonces, bueno, pues no me voy a robar tiempo de la exposición con esta con el plan académico. Lo que me interesa es que ustedes vean la oferta académica. Inscríbanse, por favor. Vamos a iniciar el día 5 para lo que va entre semana, y el día 8 de febrero para los que se inscriben en sabatino. Entonces ya estamos muy próximos a iniciar estos dos grupos de maestría, y es por eso es que estamos publicitándola. Y hoy tenemos un invitado de lujo. ¿Por qué? Porque digo de lujo, para quien no los conocen todavía, Julián Canán Borges Castillo. Julián, bienvenido. Muchas gracias por el tiempo que nos das. Realmente me siento muy a gusto porque todas tus pláticas dan mucho y enriquecen mucho, siempre, siempre que te tenemos aquí en Indecaj. Bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, quiero
yo en su momento también tuve la idea esta de hacer algo por el derecho de daños acá en México y me da mucho gusto que ustedes pues se hayan aventado con esto y con esto de hacer una maestría en el derecho de daños y también para felicitarlos, aprovecho este espacio para felicitarlos porque me comentaban que ya van a abrir dos generaciones o dos módulos, no módulos, dos grupos más pues en esta maestría o en esta materia que a mí tanto me apasiona. Pues de entrada quiero agradecerles de nuevo esta invitación para hablarles un poquito de este tema, pues ya una como submateria del derecho de daños, que son los daños punitivos, y aquí les vamos a estar hablando de cómo llegan estos a México. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Sí, gracias, Julián. Pues previo a iniciar con la exposición que tenemos para el día de hoy, yo no quiero pasar desapercibido tu gran desarrollo profesional y esta semblanza académica que voy a dar lectura. Julián es de la ciudad de Obregón, Sonora, como ustedes ya le tomaron el tonito, no es de la Ciudad de México, es de Sonora. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Tiene máster en Derecho de Daños por la Universidad de Girona, especialista en contrato de seguro por la Universidad de Extendido de Colombia, es especialista en el Derecho de Seguros por la Universidad de Buenos Aires, ha hecho una maestría en la ULSA, maestría en Derecho Procesal Civil, ha laborado en diferentes despachos en Estados Unidos sobre derecho de daños, incursionando en esta materia y ha realizado una serie de publicaciones y libros que han dejado mucho, mucho en el tema del derecho de daños. Recientemente, publicado en el año 2023, Desarrollos recientes del derecho de daños por Tirán Blanche. Y bueno, ¿qué les digo? Ha sido precursor desde su escritorio en el litigio, creando precedentes muy interesantes en nuestra Suprema Corte de Justicia, como el amparo en revisión 4303 del 2020, en donde, bueno, este va a ser materia de nuestra charla, Julián, en esta ocasión, en donde por primera ocasión se le impone una sanción a título de daños punitivos a una empresa aseguradora. También ha colaborado, bueno, no ha colaborado, sino ha sentado precedente en el amparo en revisión 3293 de 2023, en donde se estableció la vía mercantil como acción o vía directa para reclamar a las empresas aseguradoras el pago de pólizas de seguro. En el amparo directo, en revisión 2128, diagonal 2023, que habla sobre la prescripción de el cobro de seguros de vida a 5 años, una ampliación en esta extensión del tiempo de prescripción. Entonces, déjenme decirles que Julián, desde como abogado postulante, ha creado precedentes que hoy en día a todos los que nos dedicamos al área del derecho de daños nos sirve bastante para poder hacer valer cuestiones que en la ley a lo mejor no estaban tan bien definidas, había alguna laguna, había algo que interpretar. Hoy en día se han sentado bases, jurisprudencias con estos precedentes. Y bueno, el día de hoy, nada más y nada menos, vamos a hablar de los daños punitivos. Eh, y cómo llegan a México y cómo se incorporan en los textos que vienen de la Suprema Corte de Justicia. Y para que nos pongamos en contexto, Julián, ¿nos podrías decir, de acuerdo a tu percepción, qué son los daños punitivos? Los daños punitivos, si quieren, contestamos esta pregunta y luego les hacemos un antecedente de cómo llegan, pero empezamos por eso, definiéndolos, ¿no? Son aquellos sanciones ejemplares que tienen la finalidad de disuadir a las personas de ciertas conductas y que esos inconductos también se vean reflejados en otras personas que se dedican a los mismos prestación de servicios o a los mismos productos o que hacen lo mismo para que ellos tomen ese como ejemplo y si dicen, bueno, si yo cometo tal ilícito, yo que traje un riesgo a la sociedad, pues también soy susceptible a que me condenen de esa manera. Entonces, como lo dicen los americanos, son daños ejemplares que tienen efectos de disuadir a las personas de conductas,
ajenas o con una finalidad de lucrar más allá de lo que le pertenece a una persona o a ciertas empresas. Y también es que también lo tenemos que ver desde la manera en el tipo del daño o más bien de la acción que se está reclamando, que es una de las cosas con las que quiero terminar, porque ahora, si bien es cierto, estamos reclamando estos daños a rajatabla, muchas veces pues no son procedentes. Recordemos que los daños punitivos son de carácter excepcional, es decir, se tienen que cumplir ciertos requisitos para que las personas puedan reclamar o tengan acceso a este tipo de daños. Primero que nada, yo les quiero decir que estos daños, curiosamente, nacen en el derecho anglosajón, nacen en contra del Estado, contra la corona, porque allá los ingleses no estaban de acuerdo con ciertas conductas de la corona en Inglaterra, o en el Reino Unido, y decidieron que reclamarle al mismo Estado para que la corona dejara de hacer ese tipo de conductas. Les digo curiosamente porque hoy en día, y yo estoy de acuerdo con esa decisión, los daños punitivos no proceden en contra del Estado, por una simple y sencilla razón: el Estado no lucra. Y además, que si el Estado es condenado a este tipo de daños, pues los que vamos a pagar esos daños somos nosotros, y el Estado va a seguir realizando esas conductas. Porque ellos no van a ser, el funcionario público no va a ser el afectado. Si nosotros nos vamos a la naturaleza de la responsabilidad patrimonial del Estado, cuando un funcionario público comete un daño, con esta figura de la acción directa, pues el que me va a pagar a mí es el ente estatal y no el funcionario público como tal. De hecho, hoy en día ni se necesita estudiar la conducta de ese funcionario público, sino verificar si el Estado se apegó a las normas para efectos de llevar a cabo sus tareas estatales. Habiendo sentado pues más o menos la definición personal de lo que son los daños punitivos, estos daños, vamos a pasar a pues cómo llegan a México, que son el tema principal de esta charla. Estos daños nacen en Estados Unidos, bueno, no nacen, ya dijimos que nacen allá en Inglaterra, por allá en el Reino Unido, pero su mayor desarrollo están en Estados Unidos. Yo creo que todos hemos visto, todos los mínimo los abogados hemos visto, y si no, a lo mejor también hemos visto documentales donde dicen sanción, más bien, condenan a tal empresa a $500 millones. Y muchas veces, si nosotros nos ponemos a analizar lo que ocurrió, condenan $100,000 de daños materiales, $100,000 de daños morales, pero para que no lo vuelvan a hacer, 500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la finalidad o lo que quiere la jurisdicción americana es que esas personas dejen de conducirse de cierta manera. Para ello, Julián, Julián, sí. entonces estamos pensando que los daños punitivos es una especie de castigo, es una especie de darle en el bolsillo, en donde más le duele a alguna persona física o moral, para que esa conducta no se vuelva a realizar. ¿Estoy en lo correcto? Es como un tipo de que si te tocan 10, pues te voy a condenar a 20 para que esto ya no se vuelva a suscitar. Así ¿Lo, es, de lo hecho, debemos entender así? así es, de hecho los americanos lo tienen muy claro. La persona no va a entender o nunca se va a pegar las leyes si no lo castigamos en su bolsillo. Los americanos lo tienen clarísimo. De hecho, ahorita por ahí dijiste algo muy interesante. Yo considero que en cuanto a las personas morales, salvo una persona física con actividad empresarial, pues estas personas sí son susceptibles de ser condenados a estos daños punitivos. Pero pensemos en, no sé, Juanito López, que atropelló a una persona, pues en realidad Juanito López, y vamos a usar este ejemplo, pues no es un Checo Pérez para la conducción de esos vehículos. Por tanto, Juanito López, que nada más iba de un lugar a otro, no sé, a trasladarse por cierta cosa, pues él no es susceptible de que un daño ejemplar para que la sociedad entienda que no debe manejar de cierta manera. Pero esa conducta, esa debida diligencia, si lo esperamos de los choferes de las empresas, por ejemplo, que se dedican al transporte de personal o de autobuses que van de una ciudad a otra cargando pasajeros. Lo que yo sí espero de esas empresas
es que ellos están trayendo a la sociedad un riesgo y yo sí espero la mejor conducta de esas personas. Por tanto, Juanito López no va a ser susceptible de daños punitivos, pero sí esa empresa que se dedica al traslado de personas. No sé si quede claro ahí con esa precisión entre la diferencia que hay entre personas morales y personas físicas que no tuvieran aquella actividad empresarial. Claro, es eso hacia donde iba. Van dirigidos más al sector que realmente pone un alto riesgo a la sociedad, ¿no? Y que con motivo de sus operaciones pueden causar un daño o están causando daños reiterativos, ¿no? Porque Así. hay muchas empresas que no modifican su forma de trabajar. Tienen un accidente, pensemos en transporte de carga, tienen un accidente porque tienen operadores cansados, porque las largas jornadas de trabajo y a lo mejor indemnizan una vez, pero reiteran esas conductas y siguen teniendo actividades que ponen en riesgo, entonces es cuando se pudiera decir que realmente no están contribuyendo a que el riesgo baje, sino al contrario, están haciendo caso omiso, ¿no? Es un desinterés total. Y creo yo que no paramos solamente en la cuestión de la persona que pone en riesgo, sino que estos daños punitivos también van dirigidos a los que ponen servicios, ¿no? A los que hacen productos, a todo eso de los derechos del consumidor que no solamente da el servicio, sino que realiza actividades, que hace cosas, que pone a la venta productos que pueden afectar y que realmente es un campo virgen, Julián, en México. ¿Estás de acuerdo? De hecho, o sea, curiosamente, la semana pasada salió una sentencia de protección a los consumidores y después va a salir en 2 semanas otra sentencia de la Suprema Corte donde vuelven a tocar este tema de los grupos vulnerables. Y sí, en México, pues en realidad yo ni siquiera conozco un asunto donde han tocado el tema de los daños punitivos. Pero ahorita comentabas algo muy importante en relación a estas empresas que se dedican a un lucro y que traen riesgos a la sociedad y que ellos, o como este ejemplo que ponías, por ejemplo, de la empresa transportista, donde indemniza a ciertas personas, pero dicen, pues yo me voy a seguir dirigiendo o conduciendo de la misma manera porque yo ya sé que si causo ese daño, voy a pagar tanto. Y por tanto a mí no me conviene económicamente modificar la manera en que yo presto el servicio porque yo ya sé cuánto voy a pagar y mejor lo meto a mis costos. Y para ello resulta importante traer a colación lo que ocurrió en Estados Unidos con el tema, con el asunto que nacen estos daños, o más bien empiezan su desarrollo en Estados Unidos los daños punitivos. Y este es el caso Ford Pinto, donde Ford cuando tienen este vehículo, ellos dicen, ¿saben qué? Vamos a sacar las cuentas de este vehículo, nosotros vamos a tener tantos accidentes con ocasión de una modificación al depósito de la gasolina y estos vehículos se incendiaban. Entonces ellos decían, bueno, yo voy a tener tantos accidentes, va a haber tantos fallecidos, tantos lesionados y yo voy a pagar tanto. Entonces a mí me sale más caro o no me es viable hacer las modificaciones a ese vehículo, entonces yo no lo modifico, obtengo más ingresos y cuando cause ese daño, pues lo pago. Esto llega a la jurisdicción y le dicen, a Ford le dicen, ¿saben qué? Tú ya sabías que ibas a causar tantos daños y preferiste lucrar en vez de, pues, aminorar esos daños que se estaban ocasionando. Y en temas de seguros, un asunto que también yo considero muy importante es el de la familia Campbell contra la empresa de seguros State Farm, donde el señor Campbell causa un daño, fíjense, un asunto, una de cobertura de responsabilidad civil, donde el señor Campbell causa un daño y cuando a él le vienen a reclamar, le dice la aseguradora, ¿sabes qué? No les pagues, vámonos a juicio. Yo como aseguradora tampoco les voy a pagar porque nosotros creemos que ese juicio lo podemos ganar o bien, si tú pierdes, yo le voy a pagar a la familia Campbell. ¿Qué ocurre? Que la persona esta van a juicio, lo condenan y no solo tiene que pagar lo de la aseguradora, sino que también expuso su patrimonio. Por eso aquí a las personas que nos están escuchando, les voy a dar un tip, ustedes que tienen seguros de vehículos,
donde ustedes causen un daño, lo primero que deben de hacer es darle la póliza de seguros a esa víctima. Entonces, con ocasión de ello, dice ahí el asegurado, dice, oigan, pues yo no tengo dinero para pagarle a esta persona. Se le acerca el abogado de la familia que vea de las personas afectadas y le dicen, ¿saben qué? Mira, a mí no me parece justo lo que te ocurrió. Fírmame, bueno, yo voy a representarte en contra de la compañía de seguros, lo vamos a demandar contra daños punitivos y de eso que tú ganes, pues se los vas a pagar tú a la familia. Y un monto muy chiquito se los vamos a dar, pues tú te vas a sacar con ellos. Y con eso nacen dos figuras que nosotros tuvimos la fortuna de traer al orden jurídico nacional. Y es la mala fe antes, durante y después del contrato por parte de la compañía de seguros y después la negligencia ante el reclamo. Es decir, ¿cómo me trataste después de que yo te demandé? Y a mí lo que me hiciste fue traerme en un juicio donde yo no, ni tú lo que viste haber hecho era pagar la póliza de seguros. A mí no debiste haber expuesto mi patrimonio, ni tampoco me tuviste que haber llevado a juicio. Y con ocasión de estos dos elementos es que condenan a la compañía de seguros. Ya acá en México, para efectos de hablar de los daños punitivos, no podemos dejar por fuera, si me estoy yendo en lo que estamos diciendo, con gusto interrumpimos y vamos contestando las preguntas. Sí. Pero ya acá en México no podemos hablar de los daños punitivos sin hablar de lo que ocurrió en materia constitucional y también en materia del Código Civil. Y para ello se hace necesario que fíjense que apenas siendo que nosotros tenemos una constitución conocida a nivel internacional de ser de carácter solidario o dirigido al pueblo por aquellas reformas que se hicieron a principios del siglo pasado. No fue hasta los años 80 donde el derecho a la salud se eleva a rango constitucional. Los derechos de los consumidores no es hasta los 80 que se elevan a rango constitucional. Entonces, hubo esas dos reformas donde se elevan a este rango constitucional, pero por otra parte, el artículo 1916 del Código Civil Federal, o no recuerdo si era el Código de la Ciudad de México, pero dicen lo mismo, le dan una modificación y el Estado estaba más bien los legisladores se dieron cuenta de algo. Oigan, necesitamos modificar ese artículo para efectos de agregarle esta porción normativa que habla de la gravedad de la conducta. Es decir, hoy en día nosotros podemos ver que el artículo 1916 contiene esta porción normativa donde hay una obligación de analizar la gravedad de la conducta. Y yo siempre me he preguntado, pues, ¿para qué vamos a analizar la gravedad de la conducta si no es para sancionarla? Y en efecto, en aquella exposición de motivos donde se reformó este artículo 1916, ya hablan de una sanción que el Estado o la sociedad tiene como un derecho a que a ciertas personas que se conduzcan de cierta manera, a que sean sancionados para efectos de que esas conductas no vuelvan a ocurrir, que en esencia son los daños punitivos. Por tanto, yo también considero que no le debimos de haber llamado daños punitivos porque ya lo teníamos desde esa modificación a la ley e inclusive en el amparo Mayan Palas, en los votos concurrentes o los votos aclaratorios, no recuerdo cómo se llaman estos votos, dos ministros le hacen el comentario en este asunto del Mayan Palas, oigan, ¿para qué te trajiste esta figura si aquí estaba el artículo 1916? ¿Quieres decir algo, Marisol? Sí, Julián, fíjate, a propósito de lo que estás diciendo, yo también, en esta pregunta que yo tenía formulada, que ya nos estás dando respuesta, ¿qué es una nueva categoría de daños? ¿Ya estaban? ¿Dónde estaban? ¿O cómo es que están descubiertos? ¿O solamente es una importación, ¿no? De una figura jurídica. Efectivamente, yo coincido contigo totalmente que los daños punitivos los hemos tenido desde el 1916 toda la vida, ¿no? En el Código Civil, desde que nació en el 1928. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque los que nos dedicamos al derecho de daños podemos ver la polarización de las condenas en temas de quantum indemnizatorio. Sobre un mismo caso podrías advertir una condena mínima y una máxima.
sea, no hay un parámetro determinado para decir por el fallecimiento, por la incapacidad, salvo los baremos de la Ley Federal del Trabajo, que eso es inconstitucional, ¿no? Ya lo determinó la Corte, pero para los daños extrapatrimoniales, en este caso el daño moral, sí se ponen como parámetros para establecer el quantum indemnizatorio, los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y demás circunstancias del caso, es obvio que el juez hace un ejercicio discrecional, pondera la gravedad, como bien lo dices tú, y es cuando le pone el número. Entonces, eso es punitivo, porque entre mayor gravedad, mayor lesiones, mayor derechos lesionados, mayores bienes jurídicos conculcados, es cuando va a exceder. Entonces, ¿qué vamos a aprender de aquí? Que no es algo nuevo, es algo que ya lo teníamos en nuestra Y no está legislación. desarrollado. Hoy en día la Corte interpreta, ¿no? Y le pone ese nombre de daños punitivos. Yo también estoy de acuerdo que daño punitivo no es exactamente lo que debería acontecer. Creo que nuestro 1916, a diferencia de otras legislaciones, pensemos en Colombia, Argentina, es muy vasto porque te engloba derechos de la personalidad, libertad, honor, sentimientos, vida privada, o sea, todo. Realmente creo yo que tal cual está redactado nos da pie para que nosotros podamos hacerlo valer y mostrarle al juez lo que tú nos dices, ¿no? Un antes, un durante y un después respecto a la conducta para que se dé esa condena ejemplar, que si bien ya la tenemos en nuestra jurisprudencia, no es para todos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de hecho, yo también soy de la idea de que ese artículo 1916 es una cuestión no limitativa, sino enunciativa, es decir, ya desde que te dicen y demás circunstancias aplicables al caso, pues ya tendremos que analizar caso por caso. Pero a mí lo que me llamó la atención de esta demanda del Mayan Palace, que pues ya después del desarrollo que se dio, yo creo que está ahorita limitando porque lo quisieron encasillar al daño moral, una cuestión que yo no estoy de acuerdo, porque si nosotros nos ponemos a analizar, hay dos conductas acá que se deben, o bueno, hay dos daños donde el sujeto bajo estudio es diferente. Para cuestiones de daño moral, a la persona que yo voy a analizar o a estudiar, pues es a la víctima. Pero para cuestiones del daño punitivo, a la persona que yo voy a estudiar es al causante del daño. De tal suerte que este encasillamiento que le ha dado la Suprema Corte va a tener dificultades para reclamar daños que sí deberían de ser del tipo punitivo. Pensemos, como tú ya lo dijiste, en el tema de los consumidores. Imagínense una empresa telefónica que a cada usuario le esté robando un peso, un peso, un peso, un peso. ¿Quién va a decir, ah, estoy afectado moralmente? No, nadie va a ir a decir, voy a reclamar este peso porque me siento muy triste porque me robaron ese peso, cada mes me están robando ese peso. Pero si analizamos, debería ser una conducta estudiada bajo el espectro de los daños punitivos, yo diría que sí, porque ellos ya saben que se están robando ese peso, ellos ya saben que nadie les va a alegar ese peso y por tanto es que es necesario ahorita sacar de la casilla del daño moral a los daños punitivos. De hecho, si nosotros nos ponemos a analizar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando habla de la justa indemnización, no habla de los daños punitivos. De hecho, los tiene, es más, no los considera como parte de la justa indemnización porque los daños punitivos, perdón, los daños morales y daños patrimoniales son de corte compensatorio y los daños punitivos son de corte sancionatorio, de tal suerte que tienen finalidades distintas, mientras uno sí es la reparación del daño, el otro es una cuestión de sanción para que lo dejes de hacer. Por otra parte, yo les quería hacer el comentario de que ahorita, de que hoy en día, los jueces se están atreviendo a aplicar
Inclusive ahorita mencionabas una sentencia que nosotros llevamos hasta la Suprema Corte, que es la 2128-2023, el amparo directo en revisión 2128-2023, y este trataba de, estamos accionando una acción de cumplimiento forzoso del contrato del seguro para reclamar la cobertura de responsabilidad civil. Esa sentencia, más allá de la cuestión de fondo que fue la prescripción en la cobertura de responsabilidad civil, donde lo elevamos de 2 a 5 años, hay una parte que a mí me llama mucho la atención, y es que en la sentencia dicen, oigan, palabras más, palabras menos, ¿no? A lo mejor aquí no digo exactamente como lo dicen ahí en la sentencia, pero ellos dicen palabras más, palabras menos, dicen, oigan, fíjense la analogía que hace la Suprema Corte, dicen, oigan, si en lo fiscal, para hacer reclamaciones de esa índole, es un término de 5 años, pues imagínense a la víctima que perdió a su hijo, a su papá, o que tiene una lesión donde no puede caminar, ¿por qué el término para reclamar va a ser de 2? Lo que les quiero decir con esto es que ya no necesariamente nos vamos a restringir a lo que dice la norma, sino que tenemos pues ahora la obligación como abogados de irnos a otras leyes y poderlas aplicar al asunto en concreto. ¿Y por qué les digo esto? Si ustedes se ponen a analizar el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, no recuerdo ahorita el artículo, pero les digo esto porque ahorita estoy estudiando la maestría en propiedad industrial y derechos de autor, y en un cierto momento con los compañeros estuvimos hablando del Tratado de Libre Comercio. Y en el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos dijo, como ellos tienen, es una figura muy arraigada para ellos, Estados Unidos dijo, oigan, yo necesito que esté la figura de los daños punitivos ahí. O sea, si ustedes van a estar usando mis marcas o si van a estar usando mis patentes y todo esto, yo necesito que haya una manera de castigo. Entonces yo me pongo a pensar en esa analogía que hizo la Suprema Corte en nuestro asunto, el 2128-2023, donde digo, oigan, si en lo fiscal hay 5 años para reclamar por allá, la verdad desconozco, no soy fiscalista, pero para reclamar ciertas cosas, entonces acá también debe ser el término más amplio. Entonces nosotros ahora podemos decirle a la Suprema Corte o al asunto que estemos analizando, le podemos decir, oye juez, si para temas de propiedad industrial o de derechos de autor, es decir, una empresa que se siente afectada en sus derechos, puede reclamar daños punitivos, con mayor razón un consumidor, con mayor razón una víctima, con mayor razón, no sé, cierta persona de cierto grupo vulnerable puede reclamar daños punitivos y no necesariamente, porque aquella empresa que usaron su patente, pues no va a tener un daño moral, a lo mejor tendrá un daño reputacional y por ahí se quieran meter, pero no necesariamente habrá un daño moral. Y en este sentido, creo yo que podemos usar esas disposiciones para decirle al juez, oiga, señor juez, si a aquellas empresas les vas a pagar o les puedes condenar a daños punitivos en favor de ellos, pues con mayor razón a la víctima, al consumidor. Entonces, si bien es cierto, ahorita nos encontramos en un momento donde creo que hay un límite a los daños punitivos, no en cuanto a su cuantificación, sino a este encasillamiento que es el daño moral, creo yo que los retos que tenemos como abogados, y porque son planteamientos que nosotros tenemos que hacer en la jurisdicción, es que se tiene que superar esa cuestión. Ahorita hablabas de que esta figura la traen desde Estados Unidos y en efecto, todos los ministros concuerdan de que esta figura es se llama trasplante legal. Si ustedes se ponen a analizar lo que dicen los especialistas en estos temas, que yo no soy especialista en un trasplante legal, dicen, si la figura te la vas a traer desde otro ordenamiento jurídico, si no la aplicas como ocurre desde donde te la trajiste, está destinada al fracaso. Acá lo que está ocurriendo es que la están encasillando, como les vengo diciendo, en el daño moral, y así no es como ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos, pongamos el ejemplo otra vez de las compañías de seguros, no tiene que haber un daño moral, sino es más bien el trato que le diste a la persona o cómo te comportaste antes, durante y después del contrato, es cómo te comportaste pues con tu asegurado, lo que va a dar pie a una potencial condena de daños punitivos. De ahí que creo yo que es nuestra tarea como abogados traerle estos asuntos a la jurisdicción. Y ya nada más para reiterar
que en México van a estar destinados al fracaso si lo seguimos aplicando como lo vienen aplicando en México, y si no hacemos ese cambio de chip, para aplicarlos como ocurre en Estados Unidos. Pero lo que sí podemos decir es que todos los ministros concuerdan de que es un trasplante legal, pero no se vienen aplicando como allá. Así es. Y fíjate que en un foro escuchaba yo a Ana María Holguín de la Suprema Corte de Justicia cuando le hacen una entrevista con respecto a esto de los daños punitivos y la sentencia de Mayan Balas, que es cuando lo vimos en primera ocasión, ¿no? En ese análisis. Y ella decía, bueno, es que los daños punitivos nos están, todo el mundo se le criticó, o sea, llegaron los postulantes, los doctrinarios, los jueces, a decir, bueno, ¿qué hicieron con daños punitivos aquí? ¿No? Porque había varias vertientes, y ella dice, bueno, es que los daños punitivos no es un punto de llegada, no se establecieron así como de una forma determinante para que de aquí a aquí van a ser de esta manera, es un punto de partida. ¿No? Se implementan en México, a lo mejor a algunos no les gustó, a lo mejor otros, pero hay que crear jurisprudencia para que esto se aplique de manera adecuada. Y entonces vienen muchas disyuntivas. Si los efectos o alcance de la reparación integral del daño es dar a cada quien lo que le corresponde, es decir, ni empobrecer ni enriquecer, estos daños punitivos, que es una condena excesiva, exagerada, va más allá, ¿entrarían dentro de la reparación del daño integral, Julián? Yo no concuerdo con que sean parte por esto que les comentaba ahorita, yo no estoy de acuerdo en que sean parte de la justa indemnización, porque la justa indemnización son cuestiones para compensar el daño que se causó. Los daños punitivos lo que pretenden es sancionar a las personas para que dejen de conducirse de cierta manera. Y esto nos lleva a la pregunta que a mí también siempre me hacen, bueno, ¿y por qué los vas a reclamar tú? O sea, tú víctima, ¿por qué no lo reclama el Estado? Ah, bueno, porque es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en las sanciones de Profeco, incluso de la propiedad industrial. Dicen, bueno, o sea, me voy a llevar, tengo un daño, de cierta manera, ¿no? O voy a ir a la Profeco, voy a ir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a aventarme un juicio de 2, 5 años para que el beneficiario sea otra persona. Entonces eso no va a no va a alentar a las víctimas que reclamen esos daños. Es decir, no voy a hacer un juicio de 5 años para que el beneficiario sea otro, de tal suerte que si es el Estado el que lo reclama, esos daños punitivos, pues la gente simplemente no los iba a reclamar. De ahí que yo no estoy de acuerdo en que los daños sean de tipo compensatorio, sino sancionatorio. De hecho, algunos estados de Estados Unidos, cierto porcentaje va para el Estado y cierto porcentaje va para la víctima. Y por eso en otros estados, la gente de Estados Unidos no reclama la figura de los daños punitivos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, voy a hacer todo un juicio para que el dinero se vaya a otra persona, pues entonces no los vamos a hacer. Así es. Y mira, antes de que se nos vaya el tiempo, a mí sí me gustaría mucho platicar de esta sentencia, la 4306/2020, que tuviste a bien presentar y que fue por atracción, entiendo, de la Suprema Corte de Justicia o por amparo y revisión, me parece. Por amparo directo en revisión. Y qué A bueno ver que si sacas nos cuentas un poco de ese caso. Sí, qué bueno que nos tocas este tema porque yo voy a impartir la clase de taller de litigación en materia de reparación del daño, y ahí es como vamos a hablar cómo podemos, porque una de las ideas que tienen los abogados es de, yo les digo, oye, si uno quiere ir a la revisión, pues tiene que preparar el asunto desde el escrito inicial de demanda. Es decir, es muy difícil después superar los elementos de procedencia si nosotros no venimos preparando ese asunto. Y en este sentido, ese asunto, pero primero tenemos que tocar un poquito lo que dijeron en el caso Mayan Palas, porque si ustedes se ponen a analizar detenidamente, la procedencia de los daños punitivos no fue la muerte de la persona como tal, no fue el daño que se le ocasionó a los padres como tal, o por lo menos yo lo veo así. Lo que ocurrió fue que una violación a las leyes de orden público, lo que da pie a la entrada a esta figura de los daños, o por lo menos analizarlo.
Y en el caso que a nosotros nos tocó llevar a la jurisdicción, era de un asunto donde una muchacha tenía cáncer cervicouterino y ella le da este padecimiento y ella tenía un contrato que se llama, un contrato de seguro que se llamaba, era un seguro de vida, pero se llamaba cáncer en mujeres, ¿no? Cáncer de las mujeres o cáncer en mujeres. Entonces ella va, empieza su tratamiento y todo, va y le dice, oigan, pues tengo cáncer, aquí están mis estudios, aquí está el tratamiento que estoy llevando, y aquí un abogado, es decir, no fue un doctor, un abogado le dice, ¿sabes qué? Lo tuyo no es cáncer. Pero, o sea, estoy llevando el tratamiento, ¿cómo que no es cáncer? Pero mira, te voy a dar otra oportunidad. Te voy a dar oportunidad, vamos a llevar tus documentos a otras personas para que ellos nos digan, otro despacho de abogados, para que ellos nos digan si lo tuyo es cáncer o no. Y efectivamente, pues estas personas también dijeron que era cáncer. Una de las cosas, ella agota el procedimiento de Conducef cuando ella no puede hacer su cobro, viene con nosotros y yo veo dos cuestiones, ¿no? La primera de ellas, que pues yo lo intenté hacer la separación, creo que ahí se quedó en el aire y ahorita les voy a comentar por qué. La primera de ellas es que yo vi una exposición innecesaria de la intimidad. Es decir, bueno, si tú abogado del banco me vas a decir que lo mío no es cáncer, pues mínimo contrata a un oncólogo, ginecólogo, o sea, alguien muy especialista en lo que me está ocurriendo para efectos de que tú determines si lo mío es o no cáncer. Pero no que venga un abogado y que me diga, que agarre mis estudios y me diga, no, esto no es cáncer. Entonces, para mi criterio, la exposición de la intimidad de la persona fue lo que dio pie a una condena de daños morales. Entonces, y por lo que hace a la cuestión de los daños punitivos, nosotros nos dimos cuenta que cuando vendieron ese seguro todavía no estaba registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y eso implicaba una violación a las leyes de orden público. Por otra parte, yo les comentaba, y es que nuestra primera sentencia de daños punitivos, todavía no se llamaba así los daños punitivos, era un asunto de una seguro de vehículos de responsabilidad civil, y donde yo les digo, oigan, es que aquí es evidente que el causante del daño, pues es el responsable. Tú quieres que yo me vaya a un juicio a que me pagues. Entonces tú me tienes que pagar la póliza y otro daño adicional porque me vas a revictimizar. Y en efecto, después de 3 amparos directos, en el último amparo, y no solo ello, me voy a ir a un juicio que me digas que mi mamá fue la culpable, y yo no estoy de acuerdo con eso. Y en este sentido, ya en el tercer amparo, sí dice el tribunal colegiado, oigan, pues lo que dice ahí el muchacho, si es verdad, o sea, no había necesidad de venir a un juicio. Por tanto, págale esta suma que superaba lo que era la cobertura de responsabilidad civil y nosotros, pero ahí apenas teníamos una idea, ¿no? No estaba este nombre de daños punitivos ni nada, ¿no? Volviendo al tema de la muchacha del cáncer, nosotros vemos que hay una violación a las leyes de orden público y se lo hacemos saber al juzgador. Curiosamente, cuando ella nos comenta de su asunto, es que acá en Obregón, Sonora, hay una UMAE del IMSS, unidad de alta especialidad del IMSS. Es decir, muchos estados, muchos derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social se vienen a atender aquí a Obregón, Sonora, inclusive hasta de otros países. Y ahí ella me dice, que sabes qué, somos 3 personas que tenemos el mismo padecimiento y a las 3 personas nos negaron ese contrato de seguro. Cuando yo le digo, oye, pues hay que llevar las 3 demandas juntas, ella me dice, no, es que ellas no quieren. Y la verdad de las cosas, yo porque me encuentro en una necesidad de cobrar ese dinero, pero para mí también fue muy difícil decirle a mi esposo que yo tenía ese padecimiento. Todo eso lo expusimos en una primera sentencia. Nosotros única y exclusivamente condenan a la suma asegurada, pero dejan por fuera los daños punitivos. Posteriormente, nosotros nos vamos al amparo directo y decimos, oigan, hubo una exposición tú me estás diciendo que no hubo daño, que no acredité un daño moral, y como no hubo un daño moral, tampoco hay un daño punitivo. Yo lo que te vengo a decir acá es que como el daño moral se divide en 3, daños a la psiquis, daños estéticos y daños reputacionales, el daño a la psiquis, que es el que yo tengo, no requiere de prueba. Y además, tú debiste haber juzgado esto desde una posición con perspectiva de género y con perspectiva del consumidor. Es decir, soy miembro de 2 grupos vulnerables. Y por otra parte,
que esto aparte, pues, yo lo intenté, ¿no? Decir, eso es por una parte, ¿no? Para la reparación del daño moral. Y por otra parte, hay una violación a las leyes de orden público que me dejan sin defensa porque además de que no tenía registrado ese contrato de seguro, tampoco me diste las condiciones generales de la póliza. Otra violación a la ley del contrato del seguro que, dicho sea de paso, es imperativa, es decir, es de orden público, y ahí es donde encuentra la autonomía de la voluntad, pues, su obstáculo, ¿no? Es decir, la autonomía de la voluntad se puede llevar a cabo en todas partes, siempre y cuando no sea o no se vaya a expresar esta autonomía de la voluntad en leyes de orden público. Dicho lo anterior, nosotros presentamos, hacemos cuatro rubros y decimos perspectiva daños a protección al consumidor, responsabilidad civil, daños punitivos y juzgar con perspectiva de género. Nos niegan el amparo, pero hacen un estudio de la responsabilidad civil, del derecho humano a la responsabilidad civil. Recordemos que para irnos a un amparo directo en revisión, nosotros tenemos que satisfacer, bueno, ya cambió la ley, pero son dos cosas. Es la cuestión constitucional, que esta puede ser la violación directa a la Constitución, la interpretación que haga pues los juzgadores de un derecho humano, o cuando yo solicite un estudio constitucional o una interpretación de un derecho humano y no lo hagan. Aquí se satisfacía el segundo de ellos. Ellos hicieron una interpretación de la justa indemnización para efectos de decirnos que no se actualizaba la responsabilidad civil porque no habíamos acreditado el daño moral. Y por otra parte, el otro requisito que se tiene que resolver es que este sea novedoso, es decir, que sea novedoso o importante y trascendente para el orden jurídico nacional, y así se lo expusimos a la Suprema Corte, y la Suprema Corte admite nuestro recurso, nuestro recurso de revisión, y entra al fondo de estas cuestiones. Y algo que me da mucha satisfacción como abogado es que los mismos 4 rubros que yo presenté en mi amparo directo en revisión los acoge la Suprema Corte y profundiza en ello. La parte, si bien es cierto, yo les hice saber que no debería depender el daño moral el daño punitivo del daño moral, ellos no entran a profundidad de ello, pero con otras sentencias podemos ver que en efecto ahorita la Suprema Corte trae la postura de que los daños punitivos sí dependen del daño moral. Ellos revocan la decisión y le ordenan al tribunal colegiado a que tenga por acreditado el daño moral, porque era una cuestión de psiquis donde se presume ese daño moral, y que como había un daño moral también tenía que ver una condena de daños punitivos. Sí, Julián, mira, ahorita estoy poniendo el número de amparo directo en revisión para quienes lo quieran consultar y leer la ejecutoria completa. Vale mucho la pena porque efectivamente, como bien dices, se aborda este tema de los daños punitivos desde la perspectiva del derecho a la justa indemnización, la obligación de juzgar con perspectiva de género, los derechos del consumidor y la procedencia de los daños punitivos. 4 rubros súper importantes que es difícil ver en una sentencia y sobre todo en el tema de derecho de daños. Y fíjate que aquí hay una pregunta en el chat que a mí me parece bastante interesante. Con respecto a los daños punitivos, nos preguntan, ¿quiénes son los jueces que los dan? ¿Está aplicado? Bueno, yo la entiendo de esta manera, esta pregunta. ¿Está aplicado solamente para alguna área del derecho? O sea, puede haber daños punitivos en materia laboral, en un juicio de despido injustificado, de riesgo profesional, en materia de familia. ¿Está destinado únicamente para los derechos del consumidor, únicamente para responsabilidad civil? O sea, ¿para quiénes van dirigidos estos daños punitivos y a qué jueces les podemos pedir estos daños punitivos? A mí me pareció muy interesante esta pregunta porque la jurisprudencia antes decía, o más bien a como nosotros interpretábamos la ley, era pues en daño penal allá solicita tales daños, pero a la vía civil, si tienes otro tipo de daños o piensas que también se actualiza, pues también haz un juicio de responsabilidad civil, pero si en lo administrativo también, pues allá haz otro juicio de responsabilidad civil.
Hoy por hoy, aunque resulte muy difícil para los juzgadores de inferiores, ahorita la Suprema Corte ha dicho dos cosas muy interesantes. Y lo que dijo la Suprema Corte fue, un evento dañoso actualiza diversas vías y ninguna es excluyente de la otra. Pero por otra parte, también la Suprema Corte ha venido diciendo, oye, si ya te están solicitando la reparación del daño en la vía penal, en la vía, no estoy de acuerdo en lo laboral porque no soy laboralista, pero no he llegado a ponerme a pensar si en la laboral, pero no creo que se pueda. Pero si en lo administrativo te piden la reparación del daño, en lo civil o en lo penal, de una vez condena. Porque si tú lo haces irse a esa persona a otra vía, la vas a revictimizar. Pero bueno, todavía para ayudarle a las personas, si tú ya estudiaste los elementos de la acción en una vía y ellos piensan que la condena o la indemnización fue muy baja, van a venir a esta otra vía única y exclusivamente a las cuestiones de cuantificación, porque los elementos de la acción ya se estudiaron en otra vía, porque lo que pretendemos es no revictimizar a las personas y si lo vamos a hacer, pues en mucha menor medida. Por otra parte, también me parece muy relevante la pregunta que nos hacen, porque hoy por hoy, en un inicio de esta plática decíamos que no hay, no sé si ustedes conozcan algún asunto de responsabilidad por producto defectuoso, pero por ejemplo, hay nuevas, pues yo no conozco la verdad por producto defectuoso, pero por ejemplo, ahorita, y también son asuntos novedosos por dos asuntos que resolvió la Suprema Corte, donde dicen, oigan, si una persona, imagínense ahorita ponías el ejemplo del despido injustificado, si esta persona la corren por un tipo de acoso, las cuestiones laborales que allá las cobren, la vía laboral, desconozco cómo se llaman las cosas, las prestaciones laborales que ella tenga, pero si esa persona se duele de un daño de índole patrimonial o moral, sí puede venir a la vía civil a reclamar esos daños. Es decir, no nomás va a reclamar sus derechos laborales, sino también tiene su derecho a la justa indemnización. Por otra parte, y es un candado que han venido poniendo los jueces mercantiles, si nosotros nos podemos analizar el Código Mercantil, el artículo 75, hay un catálogo de cuestiones que se pueden analizar ahí, pero a mí me llama la atención el artículo 75, fracción octava, que si me permiten leerlo, dice, la ley reputa actos de comercio, fracción octava. Las empresas de transportes de personas o cosas por tierra o por agua y las empresas de turismo. Si nosotros nos ponemos a indagar también el Código de Comercio, el Código de Comercio también prevé la reparación de los daños y perjuicios. Y lo que ha venido haciendo, un día me gustaría tener uno de estos asuntos para presentarlos como oral mercantil, a ver qué me va a decir el juzgador, pero yo digo, la ley te dice el Código de Comercio también te lo dice que repares daños y perjuicios. No te está diciendo que lo que dejaste de ganar, no, daños son todos. O sea, la ley no te está, ay, nada más repárale lo que dejó de lucro cesante del daño emergente. No, si yo considero que con tu actuar me causaste un daño moral, imagínense en esta fracción, una empresa de transporte que traslada a una persona de un lugar a otro, responsabilidad civil contractual, y esta persona se queda dormida y se estrella. ¿Debería haber lugar a una reparación del daño desde la vía mercantil? Yo considero que sí, pero pues no sé qué óptica tengan allá los juzgadores mercantiles. Claro, y fíjate que, así como dijiste, me gustaría que me llegara un caso así, así estamos los postulantes, ¿no? Cuando vemos áreas de oportunidad en el tema del derecho de daños, estás esperando que llegue un caso en el cual tú puedas presentar y puedas hacer estas apreciaciones que muchas veces crean los precedentes y por eso tenemos este derecho de daños apenas en construcción, porque no todo está dicho. Sí, así es. Este, Y nada más para contestarle así directamente a Felipe, o sea, la vía idónea yo considero que es la vía civil porque el juzgador civil sí tiene experiencia en este tipo de asuntos. Si uno se va a la penal, los penales condenan muy bajo. Si uno se va a inclusive en el derecho administrativo, en responsabilidad patrimonial del Estado, ellos acuérdense que no van a condenar daños punitivos, pero yo elevo la siguiente pregunta. Si nos ponemos a analizar los elementos para la condena del daño moral,
Los aspectos punitivos del daño moral también son parte de los elementos para la condena del daño moral. Y en ese sentido, nosotros vamos, bueno, la gravedad de la conducta, han hecho todo un catálogo. Y si yo le digo al juez, allá al magistro, no sé cómo se llaman allá los de la responsabilidad patrimonial del Estado, pero yo le digo, oigan, también analicen la fase punitiva del daño moral. O sea, yo digo que la tienen que analizar. No sé si me explique lo que les quiero decir. Claro. Pero el más experimentado para este tipo de daños, pues es la vía civil. Se vienen asuntos muy interesantes que yo ya tengo presentados 3 por daños que suceden dentro de los lugares de trabajo, donde yo los he dividido, capaz si hay por ahí estudios, artículos o algo así, no creo que haya en México, la verdad. Hay un libro por ahí que se llama El daño moral en la vida laboral, algo así, y que sí te da como otro aspecto de lo que podemos hacer. Pero en estos daños yo los he dividido en 2. Aquellos daños que se actualizan por la falta de capacitación y de entrega de herramientas por culpa invigilando de los superiores en cierta empresa, y las otras cuestiones que son de acoso laboral. Un acoso laboral donde, o sea, yo, oye, pues sabes que ya no quiero ir a trabajar, necesito el dinero, tengo que ir a trabajar porque tengo que mantener a mi familia, pero me acosan laboralmente ahí en el área de trabajo. Entonces, ¿dónde voy a reclamar ese daño? La vía laboral no les va a reclamar ese daño, pero sí se los va a reparar en la vía civil. Las dificultades que esto implica es que el juez de primera instancia va a agarrar el expediente y va a decir, ¿y esto qué es? Mejor allá que lo resuelvan allá arriba, ¿no? Y esas son las dificultades con las que nos encontramos, además de las cuestiones probatorias. Imagínense un acoso laboral dentro del trabajo, donde las únicas personas que han presenciado ese acoso laboral son tus compañeros de trabajo. ¿Va a haber un documento? No va a haber. Tu superior va a venir a decir, oye, sí es cierto, te estamos acosando aquí laboralmente. No va a venir. Los empleados que están ahí van a venir, oigan, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo acreditamos eso? De ahí que la Suprema Corte ha hecho avances muy importantes en estos temas. 2 asuntos nada más que yo he visto de la Suprema Corte. ¿Saben qué? Cargas dinámicas de las pruebas. Es decir, arrojémosle todo a aquella persona y que nos diga si lo capacitó, si le dio las herramientas, o bien que nos diga que activó todos los protocolos habidos y por haber para que no haya acoso laboral en el ambiente de trabajo. No sé si a lo mejor otra vez agarré monte, pero la intención es decirles que el juzgador civil es el que más tiene. Claro. Y es que hay mucho de qué hablar, Julián. Esto es solamente una charla introductoria de lo que vamos a poder ver en la maestría. Nosotros, Julián y yo, vamos a ser ponentes, por supuesto que sí. Vamos a estar con ustedes acompañándolos en módulos y muchos otros más ponentes que han ustedes escuchado ya en estas cápsulas que realizamos ya aproximadamente desde hace un mes. La próxima será para cerrar ya este ciclo de conferencias para la publicidad de nuevos grupos con la licenciada maestra Francisca Tobar Rodríguez, que les anticipo nos va a traer un tema también de mucha vanguardia, que es la responsabilidad civil de los condóminos, a propósito de una resolución también muy interesante recientemente dada y que habla sobre la culpa inexcusable de la víctima, todas aquellas personas que viven en un condominio, hasta dónde son responsables, las cuestiones de vigilancia, áreas comunes, todo eso que se está desarrollando son temas de vanguardia que no podemos desaprovechar. Y la próxima sesión, que va a ser el próximo miércoles a las 6 de la tarde, les anticipo, va a estar Francisca Tobar Rodríguez con nosotros, también ponente de la maestría, y nos va a hablar de estos nuevos temas. Y digo nuevos porque no habíamos visto anteriormente este desarrollo. Y para cerrar, vamos a darle la intervención a Jesús, que tiene la mano levantada con una pregunta. Jesús, Y te también ahorita escuchamos. para comentarle también a RR Jur. Ah, sí, sí, por supuesto. Sí. Bien, ya me contestó la pregunta que sí va a ser profesor. Se ve que está muy bien preparado, Julián. El día 3 de septiembre del 21 hiciste una ponencia de daños punitivos de contrato de seguros. Tu materia veo que es muy dentro del ramo de seguros. También el desarrollo reciente en el derecho de daños, el libro que
publicaste en conjunto con otros, se ve que estás muy bien preparado y tu Muchas gracias. desarrollo. Felicito a la doctora Marisol por tener brillantes maestros. Gracias. Gracias, Jesús. Y déjenme decirles que Jesús es alumno de nuestra maestría de primera generación. Jesús Mm. está con nosotros en la maestría, dando muchas aportaciones al grupo y la verdad se ve que le gusta mucho la materia. Lo he visto conectado. Gracias, Jesús, por tu interés y sobre todo por el desarrollo que has tenido en el módulo que estás cursando. Sí, si quieres dar respuesta a... Sí, bueno, mira, qué bueno que Mm. al final de cuentas, cada quien, pues podemos tener diferentes perspectivas de las mismas sentencias al momento de estarlas leyendo, ¿no? R.R. Hur menciona que la falta de mantenimiento de la bomba fue lo que ocasionó, o más bien fue lo que se consideró para la procedencia de los daños punitivos. Yo creo que desde mi perspectiva, no hay que confundir los elementos de la procedencia de la acción con los elementos para acreditar una mayor gravedad de la conducta o para intentar acreditar los elementos de condena. Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, los daños morales. Los daños morales, como les explicaba, o más bien como les comentaba, son de tres tipos: estéticos, a la psiquis y reputacionales. Los primeros dos se presumen, es decir, yo no requiero una prueba para su procedencia, pero por ejemplo, los daños de tipo al honor o reputacionales, yo sí necesito la prueba para efectos de la procedencia. Esto no lo debemos de confundir con las cuestiones de acreditar la intensidad del daño, es decir, juez, mi daño moral es muy fuerte, es decir, no es de 100 pesos, es de 1000 pesos, y para esto te traigo estas pruebas, como es la pericial en psicología, para que te des cuenta que mi intensidad no es mediana ni baja, sino que es muy alta. Entonces no confundamos las cuestiones de procedencia con, como en este caso, de intensidad. Para lo que, para, por lo que dice de R.R. Hur en cuanto al mantenimiento de la bomba, eso fue, para mi criterio, para cuestión de acreditar que era una responsabilidad civil objetiva. Es decir, que el uso del mecanismo peligroso, que la falta de mantenimiento es lo que actualizó el daño causado por el mecanismo peligroso. Aunque en esa sentencia también se estudia esta figura, que yo creo que fue la primera vez que se había aplicado en México, que era la teoría de la unidad de la responsabilidad civil, donde la Suprema Corte dijo, oigan, a mí no me interesa de dónde venga el daño, yo veo que allá por allá violaste leyes de orden público, hay que reparar el daño a esta persona, o sea, no me interesa si es responsabilidad civil objetiva o subjetiva, aquí hay un daño evidente y hay que reparar, solo que esto es la teoría de la unidad de la responsabilidad civil. Entonces, ya para terminar, creo yo que esa cuestión de la falta de mantenimiento es para la cuestión de acreditar el mecanismo peligroso y si no fuera responsabilidad civil objetiva, es para acreditar el hecho ilícito que actualiza esos elementos de la acción, ya sea el uso del mecanismo peligroso o bien el ilícito para una responsabilidad civil subjetiva, que según yo fue responsabilidad objetiva, pero para efectos de no confundir, la Suprema Corte dijo, ¿saben qué? Vamos a aplicar la teoría de la unidad de la responsabilidad civil. Y por última, pues muchas gracias. Espero que les haya parecido esta charla y nos vemos. Se me hace que a mí me toca en diciembre para Así hablar es. pues, de un taller de cómo es que no nomás es llegar a decirle, oye, pues ahora sí quiero que me analices en revisión porque no me considero en el amparo. No, es muy poco probable que así la Suprema Corte vaya a analizar un estudio o hacer una revisión. Recordemos que del 100%, acuérdense que el recurso de revisión es una cuestión excepcional, así como los daños punitivos, ¿no? Es decir, no van a proceder por su propia naturaleza. Recordemos que el recurso de revisión única y exclusivamente se admiten el 7% de todos los asuntos que llegan a la revisión y únicamente el 3% entran al fondo. Ahora, de ese 3%, aquí sí desconozco el porcentaje, cierto porcentaje, no sé, el 1 o menos del 1%, van a revocar la decisión y el otro porcentaje es que van a confirmar la decisión. Cuando revocan o confirman, esto significa que la Suprema Corte sí entró al fondo del estudio, pero para que vean lo difícil que es, única y exclusivamente van a analizar el 7%,
Y todavía ese 4% del 7 que hay se va a quedar en el estudio futuro que hacen todavía. Primero hacen como un estudio preliminar de admisión, el 93% lo van a desechar, el 7% lo van y todavía van a hacer un estudio más a profundidad de admisión, o sea, todavía lo pueden desechar sin que entren al fondo del asunto. De ahí la importancia de esta materia que me gusta mucho por el nombre y por lo que hemos venido haciendo, y espero que a ustedes también les guste. Así es, Julián. Pues vamos a dar por terminada la sesión. Yo sé que se quedan muchas dudas en el aire porque esta charla da más para tener y pensar en lo que pudiera hacer o lo que dejé de hacer como postulante, ¿no? La intención es que se interesen, se inscriban a estos nuevos grupos que se van a abrir, que aprovechen las oportunidades que INDECAJ les está dando todavía este mes de febrero, de enero, perdón, que nos hizo del conocimiento Vale al inicio de la sesión y que podamos contar con ustedes en los próximos grupos del 5 de febrero que se abre y del 8 de febrero en Sabatino. Entonces, no dejen pasar la oportunidad. La próxima clase nos vemos con la doctora Francisca Tobar Rodríguez y como siempre, Julián, un gusto, un abrazo desde acá de la Ciudad de México y esperamos verte pronto en otro foro. No, muchísimas gracias. No sé si me permites por aquí, por si quedó alguna duda respecto a esta plática, dejarles ahí mi correo electrónico en el chat. Por supuesto, adelante. Muy bien, muchísimas gracias y aquí con gusto, siempre que sea de daños o de contratos de seguros, vamos a estar a la orden. Claro que sí. Sí, si quieres anotarlo. Con todo gusto. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos los Gracias. por el tiempo.